Este es un paciente femenino de 2 años, previamente sana, con esquema de vacunación completo. Acude a consulta por fiebre persistente de 7 días de evolución de predominio vespertino y pobre respuesta a antipiréticos. La madre refiere que en los últimos días ha notado irritabilidad, rechazo al alimento y eritema en manos y pies. Además, ha estado con edema y al parecer unos deditos ya se están descamando. La exploración física encuentras una conjuntivitis bilateral no purulenta, adenopatía cervical unilateral de 2 centímetros, lengua en frambuesa, labios secos y fisurados, así como un exantema polimorfo en troncos y extremidades. Primera pregunta para el diagnóstico clínico de la enfermedad de Kawasaki. Además de fiebre de al menos 5 días, ¿cuál de los 5 criterios clínicos adicionales debe estar presente? Primera pregunta, tienes que tener fiebre y 2 criterios. Segunda pregunta, fiebre y 3 criterios. Tercera pregunta, fiebre y 4 criterios. ¿O necesitas obligadamente tener los 5 criterios clínicos para poder hacer el diagnóstico? Esta yo estoy muy seguro que se van a pelear. Yo también me pelearé. Solamente recuerden que la fiebre normalmente es tu... Es que voy a decir la respuesta. No, ahorita se las digo. Pero bien, en esta están bien distribuidos. Así que vamos a la siguiente. ¿Les late? Siguiente pregunta. ¿Cuál es la principal complicación cardíaca en la enfermedad de Kawasaki? A, miocarditis, B, insuficiencia cardíaca, C, aneurismas coronarios o D, disección aórtica. Bien, vamos a la siguiente. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea para la enfermedad de Kawasaki? A, corticoides en altas dosis, B, inmunoglobulina intravenosa, C, antibióticos de amplio espectro o D, antihistamínicos. No me fallen. Nada, bien, todo súper bien. Estamos seguro que en esta enfermedad solamente haremos un repaso ahorita rapidísimo de las cosas que yo creo ustedes tienen que saber para poder hacer el diagnóstico. Y en el tratamiento, al parecer, todos vamos súper bien. Listo. Yo sé que hasta aquí no tenemos ningún problema y estamos ante una enfermedad de Kawasaki. La enfermedad de Kawasaki es una enfermedad multisistémica que las englobamos dentro de los exantemas y también dentro de las vasculitis. ¿A qué vasitos afecta? A los de mediano calibre, principalmente a las arterias coronarias. ¿Secundario a qué es? Dios sabrá. Sabemos que corría por ahí del año 1960, cuando el doctor Kawasaki se empezó a dar cuenta que algunos niños empezaban a hacer algunas alteraciones linfonodulares y que además de ello tenían alteraciones en las coronarias. Y desde entonces no hemos sabido secundario a qué es. Lo que sí nos hemos dado cuenta es que estos pacientes tienen casi siempre un antecedente viral. Les dio una gripa, una diarrea actualmente, y yo creo que es algo súper importante que ustedes tienen que saber, aumentó muchísimo gracias a esta enfermedad de la pandemia. Gracias a COVID, los números de Kawasaki se fueron hasta los cielos. Por lo tanto, sustenta el hecho de que quizás pudiera ser un superantígeno, un antecedente viral, Dios sabrá. Lo que sí sabemos es que estos pacientes tienen algo súper, súper importante y va a ser el motivo de consulta o lo que siempre te venga en el caso clínico. Es un paciente que tiene fiebre de más de 5 días de evolución, pero es una fiebre bien típica. Es una fiebre que te va a decir la mamá o en el caso clínico que le dan el tratamiento y no se le quita la fiebre. Ya lo tenemos con paracetamol, naproxeno, ya le estamos dando ibuprofeno y no se le baja la fiebre. Ha estado en 38, 38,8, 39, 39,5 desde que empezó. Pero ahora, doctor, se han agregado otras cosas. Y es aquí cuando empiezan las otras alteraciones que desgraciadamente sí te vas a tener que saber o al menos medio recordarlos, porque normalmente no te preguntan que digas, ¿cuál hace falta de estos criterios clínicos? No.
esperan que tú hagas el diagnóstico de Kawasaki. Una es un proceso inflamatorio de todos lados. Y quiero que lo recuerdes así. La enfermedad de Kawasaki es una enfermedad, Dios sabrá secundaria qué, pero que se inflaman todas las partes del cuerpo. Se inflaman las manos, se inflama la cara, se inflaman los ojos, se inflama la boca, se inflama la lengua, se inflama el perineo, se inflama donde pusieron la vacuna, se inflaman las arterias coronarias, se inflama todo. Por lo tanto, vamos a buscar nuestros datos de inflamación. ¿Se inflaman los ojos? Sí. Tiene eritema bilateral de la conjuntiva vulvar, 85% de los pacientes. ¿Se inflaman la boquita? Sí. Puedes encontrar los labios eritematosos y quebrados, los puedes ver así todos fisurados como si hubiera demasiado frío. Lengua en frambuesa, se inflama la lengua y también puedes encontrar toda la cavidad bucal y faríngea inflamada. También se inflaman las extremidades. Y es que las manos se hinchan y se ponen rojas, manos y pies. Se pueden inflamar tanto que las uñas hasta se pueden caer o se pueden romper. Estos se aunan a la presencia de adenopatías. Recuerda que la adenopatía, para que sea típica de enfermedad de Kawasaki, tiene que tener, además, tiene que ser unilateral y tiene que tener más de 1,5 centímetros. Si te dicen en tu caso clínico que, o sea, obviamente no va a cumplir con todo lo de Kawasaki y además tiene adenopatías múltiples y en múltiples regiones, seguramente no estás buscando una enfermedad de Kawasaki. Pero estas son las importantes. ¿Y cómo sé que tengo que hacer el diagnóstico? Va a ser gracias al 4C. Al menos estos pacientes van a tener 4 criterios clínicos y sí o sí o sí o sí o sí o sí, fiebre de más de 5 días de duración. De hecho, en tu caso clínico te lo van a poner así. Te van a decir que es un niño previamente sano. O sea, esos niños nunca tienen algo más en la mayoría de las veces, a menos que tengas muy mala suerte. Y te van a decir la mamá que anteriormente, quizás, o quizás no te lo mencionen, tuvieron algo viral, como para decirte, ahí estaba, ¿no? Ahí está el antecedente de lo viral que siempre buscamos. Pero súper importante, te dice que ha empezado con fiebre de alto grado y que no tiene respuesta a antipiréticos. Así de fácil. Te dicen, tiene muy mala respuesta. Y dentro de la exploración física te irán diciendo que tiene una conjuntivitis no supurativa, o sea, para que no se lo atribuyas a algo bacteriano y digas esto es propio de la enfermedad o del proceso inflamatorio, que tiene la lengua rojita, tiene los labios eritematosos, los tiene así súper hinchados, los tiene súper partidos, las manos las tiene súper hinchadas, las tiene súper rojas, también la de los piecitos. Entonces ahí tú puedes decir, es un Kawasaki. No hay ninguna otra enfermedad exantemática que te digan que tiene esto típico. ¿Y por qué no me meto con lo del exantema si es tan característico? O sea, si lo englobamos acá. Bueno, pues porque este no tiene algo, te dicen que es morbiliforme. Te dicen que puede presentarse solamente en tronco, en la espalda. Obviamente, lo que sí no te van a decir es que tiene vesículas. Te van a decir que son como manchitas rojas, como si fuera algo viral completamente chirulero. Sin embargo, no habrá ninguna otra exantemática que se acompañe de la conjuntivitis, de la inflamación de las manitas, del eritema, que es bastante característico. Entonces, esto ya lo estábamos viendo, además de los pacientes que tienen más de 5 días van a cumplir con estos criterios. Y recuerda, siempre que veas lengua en fresa, solamente tienes que quedarte con 2 diagnósticos, escarlatina y Kawasaki. Eritema o fisuras en los labios, la adenopatía cervical que es unilateral y el exantema que es polimorfo. Pueden haber cambios en extremidades, que justo decíamos, descamación periungular en fase subaguda, o sea, de verdad se le caen las uñitas y eso se llama onicomadesis. Tu exploración física va a ser así. El paciente está inflamado de todos lados, inflamada los ojos, inflamada la lengua, inflamada la mano y seguramente también inflamada las coronarias. Normalmente estos pacientes, esto nada más para que ustedes lo recuerden, te pudieran decir en el caso clínico que el paciente tuvo uno de estos criterios, pero al momento que tú lo revisaste ya no lo tiene. Recuerda, si lo tuvo, pero no lo tiene actualmente, igual lo tienes que tomar en cuenta para poder cumplir tus criterios. Que pudiera ser que digas, ay, sí, Carva, es que tuvo el exantema, pero ahorita ya no, entonces no lo estoy tomando en cuenta. Y yo te diré, tómalo en cuenta porque si no, nunca vas a completar tus criterios.
Dentro de la exploración física, vean nada más este eritema polimorfo. Unos te dicen que es en blanco de tiro, que son purpúricas, pero la verdad es que puede ser de mil formas. De manera predilecta, en la zona del pañal es donde se pone más rojito. Vean estas manitas súper hinchadas, vean estos pisitos súper hinchados, aquí se ve el exantema, o pudiera ser un exantema así súper chirulero que se acompañe de todas estas cosas. De manera frecuente también te dicen que la zona donde pusieron la BCG hace una BCG-itis reactiva. Esta no te la van a preguntar, te van a preguntar lo común. La hiperemia conjuntival sí es algo común y recuerda, tiene que ser no supurativa, no tiene que ser exudado, porque si no entonces te van a decir que seguramente la etiología esa es bacteriana y que no es un síndrome de Kawasaki. Los cambios en la mucosa oral y faringea van a ser desde que te digan que es una quilitis hasta que tiene descamación, grietas o sangrado, la lengua en frambuesa. La verdad es que muchas veces te dan un caso clínico bastante florido y te ponen todas. Te dicen, está el niño así como si le hubieran agarrado a trancas. La región periungual, que son las zonas de las uñitas que decíamos se puede caer, pudieran estar presentes otras lesiones como estas que se llaman líneas de Beau. Sí, ¿no? Sí. Esto normalmente no te lo preguntan, pero si ustedes se lo quieren quedar para la vida, el proceso inflamatorio afectó tanto en esta parte que entonces se separa la línea de crecimiento, donde también es frecuente los pacientes que tienen quimioterapia. Pero esto es lo que a mí me interesa. Mira, mira estos ojitos. Estos ojitos como si el niño estuviera llorando desde hace rato, pero en realidad es así. Tiene una inyección conjuntival no supurativa. La boquita que te pudieran decir esto es queilitis, que tenga fisuras hasta que tenga todo así edematizado. Esto que es algo en realidad la mayoría de las veces tardío, que es la descamación de manos y pies, y tú me dirás, pero Carlos, ¿por qué se le descama? Pues imagínate, estas manotas estaban del doble de su tamaño que se estiró la piel, que cuando los pacientes baja la inflamación, pues esa piel no se puede desestirar, entonces se empieza a descamar. La linfadenopatía, recuerda, tiene que ser unilateral la mayoría de las veces. Lo más importante es esto, unilateral y mayor de 1,5 centímetros. Y ahí les voy. De manera cardiovascular, eh, hay dos cositas que ustedes tienen que tener en cuenta. Primero, dentro de las afecciones más frecuentes, es una, la presencia de miocarditis hasta el 50%. Y la segunda es que la complicación, dentro de las complicaciones más temidas, es la presencia de aneurismas coronarios. Ahí les voy. Si ustedes agarraran al cardiólogo pediatra y le pusieran a 10 niños con Kawasaki, es muy seguro que al menos 8 niños con Kawasaki van a tener miocarditis. Y tú dirás, es esperado por la enfermedad. Pero esto no me preocuparía porque yo esperaría que cuando el proceso inflamatorio ceda, pues entonces la miocarditis también ceda. El problema será cuando yo encuentre aneurismas coronarios. Y es que los aneurismas coronarios son así. Justo como dice Dani, te las muestran como si fueran en cuentas de rosario. Y es que donde iba toda la coronaria, se empieza así bolitas, chibolas o dilataciones. Y obviamente en estas zonas de dilatación, en una carretera que era toda planita, puede hacer que se formen trombos o que se conformen coágulos. Y que obviamente la coronaria, si nutre el corazón, si se tapa eso, pues el paciente se infarta. ¿Qué tan frecuente es? Bueno, un paciente que no recibe tratamiento y que tiene Kawasaki, el 25% de los pacientes, es decir, 2 a 3 de esos niños que yo revisé, van a tener aneurismas. Si sí le damos tratamiento, disminuye a 2%. O sea, 2% únicamente dando tratamiento. Y eso es lo importante. ¿Va? Dentro de las otras cosas que pudieran encontrar es de que el paciente se encuentre irritable y además de ello presentar miles de alteraciones porque como les dije, todo el cuerpo se encuentra inflamado. Si se encuentra inflamado el músculo esquelético, artralgias y artritis. Si se encuentra inflamado lo genitourinario, uretritis. Si se encuentra inflamada lo gastrointestinal, normalmente hepatitis y secundario a esto diarrea. Y en lo neurológico tienen irritabilidad, sobre todo en niños muy chiquitos. A ustedes les van a preguntar lo más frecuente. Los ojitos, las manitas, la boca, la presencia de la presencia la presencia de aquí de esto.
En los pacientes que pudieran tener alteraciones bioquímicas, como por ejemplo anemia normocítica, normocrómica, recuerda, no te lo van a preguntar, lo que a veces les preguntan a ustedes y que es bastante común, es que ustedes puedan entender que si el paciente se encuentra en un proceso inflamatorio bastante importante, o los reactantes inflamatorios se encuentren bastante elevados. BCG, proteína C y PCR. Esto es lo más común en estos pacientes. Dentro de los factores de riesgo para desarrollar aneurismas, quédense con que todo paciente que tiene enfermedad de Kawasaki puede presentar aneurismas 25 o 30% si no reciben tratamiento. Y si bien es cierto, siempre les dicen que la enfermedad de Kawasaki se divide en tres, aguda, subaguda y convalescencia, a ti te va a llegar un paciente que se encuentra de manera aguda. Te van a decir, la mamá inició hace 6 días con la fiebre, ya cumple para la fiebre. Inició hace 8 días, ya inició con la fiebre. Y te van a mostrar un caso bastante florido para que no te preocupes. El tratamiento, aquí es donde quiero que sí, tómate un tiempo para poder darte cuenta que el tratamiento de la enfermedad de Kawasaki es inmunomodular este proceso inflamatorio tan grande que se está dando. Por lo tanto, tienes dos opciones. La primera es dar inmunoglobulina, que inmunomodula. Y la segunda es dar corticoides. Además de ello, de manera coadyuvante, siempre damos aspirina. Y es que no nos gustaría que si el paciente tiene estas zonas dilatadas en la coronaria, se pudiera tapar algo. Así que damos antiagregante plaquetario. El tratamiento precoz es tan importante que nos permite hacer que los pacientes que tenían desde 25% de riesgo de hacer aneurismas baje al 2%. Por lo tanto, para el tratamiento, recuerda, el tratamiento de primera línea es inmunoglobulina y ácido acetil salicílico. Esta es la que te van a preguntar, porque si para la vida tú me preguntas cuántos hospitales tienen inmunoglobulina, yo te diré que muy poquitos, porque es demasiado cara. ¿Qué hacen en estos hospitales? Bueno, usan una segunda línea que es dar corticoides y ácido acetil salicílico. Pero para tu examen, tú tienes que pensar que el tratamiento de primera línea es inmunoglobulina y ácido acetil salicílico. La inmunoglobulina me dijo Carva que va a hacer que todo ese proceso inflamatorio disminuya así, de manera rápida. Y la aspirina se la voy a dar porque dijo que los pacientes hacen aneurismas coronarios y no queremos que se tape la coronaria. Esto de diferir nada más lo de la vacunación es en dado caso si se los preguntara, yo creo que es una pregunta bastante difícil, pero que seguramente, o sea, si les viene es una pregunta a control. eh, y hace que los pacientes que tuvieron Kawasaki y que le dieron inmunoglobulinas no se pueden vacunar con estos virus vivos atenuados, SRP, al menos durante 6 a 11 meses. Eso te dice la guía. Actualmente nosotros usamos 11 meses. Esta, recuerda que es la causa más común de cardiopatías adquiridas en los pacientes pediátricos. Por lo tanto, seguramente te la van a preguntar y solamente tienes que saber, tú solamente tienes que poder identificar que es un paciente previamente sano. Ahí les voy el repaso. Paciente previamente sano que te llega porque desde hace más de 5 días ha estado con fiebre que no responde a tratamiento antipirético. Y de pronto se empezó a ronchar. Y de pronto se empezó a hinchar de todos lados. Te llega con los ojos rojos, la boca roja, las manos rojas. Tú dices Kawasaki. Lo exploras y encuentras una enopatía unilateral arriba de 1,5 centímetros. Kawasaki. Le haces las pruebas, lo metes como una sospecha de Kawasaki. Le haces las pruebas, todas las pruebas inflamatorias, BCR, PSG, BCR, PCR y BCG. BCG, PCR y PCT, elevadas, súper elevadas. Dices, es una enfermedad de Kawasaki, ¿qué es lo que me tiene que preocupar? Tú dirás que el paciente tenga aneurismas. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Inmunoglobulinas y ácido acetil salicílico. La presencia de aneurismas, normalmente ustedes nada más te tienen que quedar con las coronarias, así que no se preocupen. Y siempre todo paciente que tenga diagnóstico de enfermedad de Kawasaki desde la sospecha, lo tienes que referir a un segundo nivel. ¿Por qué? Por el tratamiento. Normalmente ni los segundos nivel tienen inmunoglobulina, porque sí es cara. Entonces, pues bueno, ni modo que te lo quedes tampoco en tu centro de salud. Rapidísimo, recuerden entonces, paciente, lo que decíamos, quizás no nos tiene que importar tanto la edad, principalmente se da para los niños que son varones.
La clínica de lo que decíamos, tienes que tener más de 5 días de fiebre y alguno de los 4 criterios clínicos que estábamos repasando. Y dentro del diagnóstico clínico, lo principal y lo que quiero que te quedes es BCG y PCR elevadas. El tratamiento inmunoglobulinas y ASA, no te van a preguntar la dosis, inmunoglobulinas y ASA nada más. Y en dado caso que no lo tuvieras, el tratamiento de segunda elección, pues sí, intentar inmunodular con corticoides. Aquí te dice que metilprednisolona a forma de bolos. Las complicaciones más temidas, recuerda, la más temida, aneurismas coronarios. ¿Está bien? Para que ustedes puedan recordarlo, recuerda Crash and Burn, es un paciente que va a llegar con conjuntivitis, rash, enopatías, la lengua en fresa, y que además de ello tiene ese rash, recuerda el eritema bastante característico de extremidades, con fiebre de más de 5 días, piensa siempre en Kawasaki. Hacemos la revisión rapidísimo. Femenino de 2 años, tiene fiebre persistente de 7 días de evolución. Pobre respuesta a antipiréticos. Hasta aquí tú tienes que empezar a decir, maybe es un Kawasaki. En los últimos días ha notado irritabilidad, rechazo al alimento, tiene eritemas en manos y pies, seguido de edema y actualmente ya están descamando. La exploración física, una conjuntivitis bilateral no purulenta, enopatía cervical unilateral, lengua en frambuesa y tiene las alteraciones en la mucosa oral. Labios secos y fisurados, así como exantema polimorfo en troncos y extremidades. Recuerda que para esta enfermedad exantemática no van a ver nada característico que te diga del exantema, sino va a ser de los antecedentes que tenga el paciente y la exploración física añadida. Para el diagnóstico, entonces, tenemos 5 días de fiebre y al menos 4 criterios clínicos. El siguiente, en esta, yo les voy a dar la buena también para los que pusieron miocarditis, porque es la principal complicación cardíaca, pero la más temida, que era lo que yo intentaba preguntar, eran aneurismas coronarios, entonces les doy la buena. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea? Yo sé que ya no se van a equivocar. Inmunoglobulina intravenosa y ácido salicílico. Este inmunomodula todo el proceso inflamatorio que se está dando y este nos ayuda a evitar que los pacientes puedan tener complicaciones y se llegan a hacer algunos trombitos o coágulos. De Kawasaki, ¿tienen alguna duda?